Para instalar este evento y dar las palabras iniciales, queremos invitar al senador Jorge Enrique Robledo, quien es el citante. Recordarles, por favor, acompáñennos con el HT numeral Yo apoyo a los defensores. Senador Jorge Enrique Robledo, por favor, háganos el honor de instalar el evento. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, con mis saludos a todos quienes están aquí y a quienes nos siguen en la televisión. Decir primero esto, es muy conocido que los congresistas o aprobamos o no leyes o hacemos debates de control político, son las dos funciones, pero tenemos una tercera función que es muy desconocida, que es la que hoy estamos ejerciendo aquí, que es convocar audiencias públicas sobre temas nacionales, o sea, poner las instalaciones del Congreso y la propia actividad congresional para promover que se debatan los temas. Cualquier tema puede ser, con una advertencia, no hay que ser afectos políticos al senador citante, pues para estar aquí, cada quien está con su punto de vista político, cada quien puede decir lo que le parezca al respecto, de eso se trata, de un evento bien democrático. Bienvenidos entonces, para mí es muy grato que hoy estemos ventilando un tema de tanta importancia como este y tan desconocido en el país. Decirles primero, pues, no a ustedes quienes están aquí, sino a quienes nos ven en la televisión, que estamos hablando de un problema que tiene que ver con unos 3.500 abogados colombianos, personas conocedoras de estos asuntos, que cumplen una función importantísima en la sociedad colombiana, que es defender a aquellos ciudadanos que no tienen cómo procurarse un abogado, un defensor en los distintos litigios que puedan tener en los distintos pleitos. Esto es un asunto de inmensa importancia, lamentablemente así no lo reconoce el Estado colombiano, porque por supuesto que la responsabilidad es inmensa, en manos de ustedes, de los defensores, está pues reposando una parte clave de la justicia colombiana. Son además unos compatriotas que trabajan en unas condiciones a nuestro juicio completamente inaceptables. Primero son seleccionados a dedo, que llamamos nosotros, contratados apenas por un año, o sea, en unas condiciones de indefensión frente a quien los nombra, que a nuestro juicio no son de signo democrático. Son bastante mal pagos, eso es conocido, no gozan con una serie de derechos que sí gozan otros servidores públicos en lo que tiene que ver con salud, con pensiones, con vacaciones, con cesantías, y quiero resaltar esto, están sobrecargados de trabajo. Este es un trabajo duro por su responsabilidad, pero además por la cantidad de tiempo que tienen que les demanda esta función. Y esto no es, y esto no es digamos una casualidad, sino que es el ordenamiento jurídico está diseñado de esta manera, ¿no? Hay una ley que es la ley 941 del 2005 que establece que esto funcione, digamos, con esa falta de garantías con que funciona, ¿no? Está señalado que hay que contratarlos por prestación de servicios, sí, la inestabilidad, pues por supuesto es la norma, pueden ser maltratados políticamente por quien los nombre. A mi juicio es muy grave también porque, y esto yo lo valoro mucho, porque el conocimiento que tienen estos 3.500 compatriotas por ese tipo de contrato no es un conocimiento que lo tenga realmente la institución, sino que lo puede perder en cualquier momento. Todos sabemos que la humanidad prospera porque hay conocimiento, pero porque el conocimiento se acumula. Entonces es lamentable que eso no suceda con el rigor con el que debería suceder en una función tan importante como esta, y esto tiene al final un secreto mezquino, que es una forma de pagarles bien poco. Entonces es un Estado que no reconoce la inmensa importancia de esta gestión, probablemente porque tiene que ver con los pobres, ¿no? Porque finalmente a quienes se les prestan estos servicios es a ciudadanos de escasos recursos, y entonces pues quienes nos mandan en Colombia pensarán que eso no vale la pena. Dependen de la Defensoría del Pueblo, hoy a cargo del doctor Carlos Alfonso Negret Mosquera, es él sí, es el jefe pues de la entidad que los contrata. Bueno, ¿dónde está el pleito del que estamos hablando en este momento? Es que la Defensoría ha convocado a un examen, ¿sí?, con el cual se supone se va a definir los nuevos nombramientos en este sector. Ese examen ya está encima, se debe realizar el 31 de marzo, se hizo un contrato con la Universidad Nacional de Colombia para hacer una selección
pero a juicio de los defensores, de los abogados de los defensores públicos, y a juicio mío y de mi oficina, ese examen está generando una cantidad de problemas que no son menores y que justifican de sobra que haya un debate al respecto y que se reclamen las cosas. Lo primero, porque no es estrictamente un concurso, eso es bueno que quede claro. Es un examen al cual no obligatoriamente tiene que someterse la Defensoría del Pueblo para nombrarlos, sino que queda, de todos modos, la discrecionalidad sigue manteniéndose. Y no se valora, y esto nosotros lo resaltamos como una cosa que no nos convence, no se valora de ninguna manera la práctica profesional en este oficio específicamente. Hay una valoración en relación con la experiencia como abogados litigantes, pero no en este campo. Y nosotros somos de los que creemos que este tipo de realidades deben ser respetadas, aun cuando la ley no ordene respetarlas. Ese es otro problema distinto, ya este es un debate de signo político. Entonces, los actuales defensores, a nuestro juicio con razón, están reclamando que han cumplido con sus deberes. Ahí están en esos cargos y han cumplido con sus deberes, le han aportado a este país. El concurso no les valora su experiencia, ya lo dije, pero lo reitero, como defensores públicos. Esto puede terminar afectando, o va a afectar, si las cosas se mantienen como está, va a afectar a una cantidad de servidores que han cumplido con sus deberes y que van a terminar afectados, muchos de ellos en condiciones de prepensión, que podemos llamar, o madres, cabezas de familia, cosas de estas. Repito, puede que legalmente puedan hacerlo así, pero es que aquí nosotros discutimos también las conveniencias de las cosas. El hecho de que una cosa sea legal no la hace conveniente, no la hace aconsejable, y lo estamos planteando con toda claridad. Bueno, este es un poco mi enfoque, al final haré otros comentarios después de escucharlos, y repito, la idea es que hablen ustedes, principalmente los defensores, o gente como el doctor Gustavo Gómez, que conoce estas cosas, nos ayude con sus luces, y todo esto al final tiene un propósito, y se lo digo con cordialidad al defensor del pueblo. Ojalá seamos capaces de que a partir de este hecho logre generarse algún tipo de diálogo entre las organizaciones de los defensores públicos y la Defensoría del Pueblo, para encontrarle, digamos, salida a esta controversia que se está planteando, porque al final a mí lo que me anima es que las cosas se hagan de la mejor manera, pero teniendo en cuenta los diferentes factores. Entonces, con este saludo muy especial y mis agradecimientos por estar aquí, entonces doy por instalado este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Jorge Enrique Robledo, por la instalación a este evento. Insistir y recordarle a quienes nos siguen por la televisión y a quienes están aquí en este salón que inviten a sus amigos, amigas, familiares, compañeros de trabajo a seguir este evento. Usando el HT, yo apoyo a los defensores. De lo dicho por el senador, vale la pena resaltar, el conocimiento se acumula, y en ese sentido quienes ejercen hoy la defensoría o el abogado de oficio han desarrollado todas unas capacidades que hay que valorar y proteger en beneficio de los más pobres de Colombia y de su derecho de acceso a la justicia. Continuando con este evento, le damos la palabra al doctor César Elías Huertas, del Colegio Nacional de Defensores Públicos, quien nos hablará de la defensa pública en su nueva etapa desde la Constitución de 1991. Doctor Huertas, tiene usted la palabra y recuerde, son 5 minutos. Muy amable, muchas gracias. Doctor Robledo, muchas gracias. Muy amable. Nosotros los defensores públicos necesitábamos ser escuchados, y hasta hoy alguien nos escucha. Gracias a todos los presentes, gracias a todos los panelistas, gracias a mis compañeros que están en las gradas, gracias a aquellas organizaciones que creen en nosotros, gracias a aquellas organizaciones que nos apoyan. Es que nosotros como defensores públicos nacimos con la Constitución del 91, y a través de la Constitución del 91 nosotros nos hemos encargado, más que todo en penal, en proteger los derechos y garantías fundamentales de las personas que son privadas de la libertad. Y nosotros a través de la historia hemos demostrado
que con el triunvirato que existe en el sistema penal acusatorio, juez, fiscal y defensor, somos los pilares de la justicia. Es que nosotros le hemos demostrado al Estado colombiano y a la Defensoría del Pueblo que sin nosotros, los defensores públicos, la justicia para, la justicia colapsa. Y hoy se nos dice que nosotros no somos idóneos para desempeñar, para realizar el contrato, para llevar a cabo el contrato de defensor público. Después de 20 años, 15 años, 10 años, en que hemos sido capacitados por la misma Defensoría del Pueblo, después de 15, 20, 10 años, en que hemos sido capacitados por la USAID, por la Comunidad Europea, se nos dice que no somos idóneos. Después de que cada 8 días, nosotros los defensores públicos, estamos capacitándonos en algo que llamamos la barra de abogados, no somos idóneos para la Defensoría del Pueblo, y se requiere hacer un concurso, entre comillas, para escoger los defensores. Es que, doctor Robledo, yo le quiero comentar a usted algo. Nosotros no solo somos los defensores de los más humildes, nosotros hoy somos los defensores del 90% de los ciudadanos colombianos, no solo los humildes, también buscan la asesoría y la defensa de los defensores públicos, todos los ciudadanos, inclusive algunos con mucha capacidad económica nos buscan, porque conocen y saben que a nivel nacional somos reconocidos como los mejores defensores, como las personas que manejamos y conocemos el tema, y que sobre esa base tenemos el conocimiento para poder enfrentar a un juez y a un fiscal. Hoy se nos menosprecia, hoy se nos dice que nosotros no tenemos la capacidad de la defensa, e inclusive se nos dijo en alguna oportunidad que era que nosotros, el colegio y la federación, nos queríamos adueñar y apropiar de la defensa pública. Hoy queremos decir, no nos queremos apropiar, es que queremos que se nos respete y queremos que se nos reconozca, que a través de los años nos hemos capacitado y que a través de los años le hemos demostrado a la Defensoría del Pueblo que somos capaces y que tenemos la capacidad para desempeñarnos como defensores públicos. Hoy le decimos al señor defensor del pueblo, sentémonos y miremos lo que hemos hecho a través de la historia y no se nos menosprecie de tal manera diciéndonos que no somos idóneos para firmar el contrato de defensores públicos. Doctor Robledo, le reitero mi agradecimiento y a todos los presentes. Muchas gracias, doctor Huertas, por su intervención. Resalta él con mucha precisión, a mi juicio, un punto que es clave, que es que aquí hay una experiencia acumulada, que hay unos conocimientos que están allí y que deberían estar pues al servicio, con toda claridad, al servicio del progreso de Colombia. Le saludo también, doctor Huertas, su juicioso acatamiento al tiempo, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Bueno, a continuación tiene la palabra el doctor Jorge Enrique Lozano Guarín. Él es de la Federación Nacional de Colegios de Defensores Públicos. Gracias. En primer lugar, reiterar el agradecimiento que se ha dado al senador Robledo, porque por primera vez, como lo decía el doctor César Elcías, los defensores públicos somos escuchados en un recinto como este. La ponencia que voy a efectuar a nombre de la Federación Nacional de Defensores Públicos está denominada El perfil real del defensor público. Estoy seguro que la palabra más adecuada para rotular el perfil del defensor público en Colombia es vocación. Se nos ha tildado de simples contratistas, pero resulta que, primero que todo, senador Robledo, nosotros somos profesionales que amamos nuestra labor y que aman la institución de la Defensoría del Pueblo, así esta no todas las veces corresponda como se quisiera. El defensor público en Colombia, ser defensor público en Colombia es un reto en el que día a día se tienen que superar múltiples obstáculos para poder cumplir esta noble tarea.
no es un rol fácil de desempeñar. El defensor público usualmente adelanta su valiente tarea enfrentándose solo y con recursos muy inferiores a los otros sujetos procesales. Esto no sería posible si no fuese por esa enorme vocación de servicio y por la reconocida idoneidad que tienen los defensores públicos. El defensor público de nuestro país es el único en América que no está vinculado como un funcionario de planta, sino que se le contrata mediante un contrato de prestación de servicios que además es violatorio de la ley, porque está contratado para una función misional de la Defensoría del Pueblo, y ello de por sí ya hace ilegal este contrato de prestación de servicios. Pero es que es en esta forma de contratación donde empiezan una serie de desigualdades que afectan gravemente a los defensores públicos y los colocan en una posición de notoria inferioridad, tanto en su estatus, en sus ingresos, en los recursos con los que cuentan, y que convierten ilusorio un principio fundamental, sobre todo en el sistema penal, que es la igualdad de armas. Un defensor público, en virtud de su contratación en la modalidad de prestación de servicios, actualmente no puede enfermarse, porque o le suspenden su contrato o se lo terminan si la cuestión es muy grave. Y uno encuentra defensoras públicas escondiendo su embarazo, porque si se dan cuenta que está en estado de maternidad, le van a suspender su contrato. Y esto ya es un maltrato a defensores públicos que tienen una trayectoria y una labor de 5, 10, 15, 20 y más años de vinculación. Pero es que se ha vuelto costumbre que cada defensor que llega le da por verificar la idoneidad de los defensores públicos. Eso, con el debido respeto, es como si cada vez que cambiaran ministro de Justicia, el ministro de Justicia llegara a comprobar si los jueces son idóneos. Es exactamente la misma comparación. Y eso constituye un irrespeto a esa trayectoria, a esa sapiencia que tienen los defensores públicos, y que hoy se está desconociendo cuando, como decía usted, doctor Robledo, se les obliga a entrar a una convocatoria a exámenes sin tener para nada en cuenta la experiencia que tienen en el rol de defensores públicos. El tiempo apremia y yo solo quiero dejar un mensaje a los señores representantes y a los asistentes a este foro. El perfil de los defensores públicos merece todo su apoyo. Unámonos en un solo frente para evitar que este grupo de profesionales con inmenso sentido de pertenencia hacia su institución, hacia su labor, sea desvinculada por una maniobra que tiene de todo menos de transparente, y que no solo perjudicaría injustamente a estos profesionales del derecho, sino también a los miles de usuarios que dependen de ellos. Aquí el debate no es si se presenta o no se presenta un examen, sino que el debate es si se da un detrimento patrimonial de unos exámenes que no tienen razón de ser. Dejo planteadas estas inquietudes a ustedes y les agradezco su atención. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Enrique Lozano. Yo quiero enfatizar esto: las condiciones laborales que tienen los defensores públicos son inicuas, son absolutamente inaceptables, y son así porque quienes legislaron decidieron que fueran así. Yo voy pensando que ya hay una especie de primera conclusión que deberíamos sacar de esta audiencia, y por supuesto ustedes lo resolverán, pero que tiene que ver con esto, que con independencia de cómo termine este debate que está planteado, pongámonos en la idea de reformar la ley, que es ¿cuál es la ley? La ley, los abogados tienen muy buena memoria, ¿no? Exacto.
cambiar esa ley o las dos que haya que cambiar para buscar que este sector tenga un sistema de contratación como el que debe ser. Bueno, a continuación le doy la palabra al doctor Gustavo Gómez Aranguren. Él es expresidente del Consejo de Estado y va a contribuir con su análisis en este evento. Un gusto, como siempre, estar en estos eventos democráticos que promueve nuestro querido amigo el senador Jorge Robledo y, por supuesto, saludar con mucha efusividad a los compañeros que trabajan en hombro a hombro en la Administración de Justicia, para señalar básicamente tres cosas que deben tener en cuenta los compañeros de la Defensoría Pública. La primera, ¿cuál es el diseño constitucional que se le dio a la Defensoría del Pueblo? Ese diseño está contenido en los artículos 281 y 284. De ustedes depende la eficacia y la promoción de los derechos humanos. La Defensoría fue concebida como un órgano, como un ente autónomo. Autónomo significa que administrativa, funcional y económicamente depende de sí mismo. Sin embargo, ese principio no se ha respetado en la legislación que regula la Defensoría del Pueblo particularmente. Observen ustedes la Fiscalía General y observen ustedes la Procuraduría General, para que vean las hondas diferencias que se presentan cuando hay un común denominador en el diseño constitucional. En segundo lugar, es aberrante lo que yo estoy descubriendo en el caso de ustedes. Y con todo respeto, les digo, no me explico cómo esto ha venido sucediendo desde hace tanto tiempo, casi más de 2 lustros, quizá 3 lustros, más de 15 años. Es aberrante, ¿por qué? Porque ustedes prestan un servicio público. Prestar un servicio público mediante un sistema de contratación de servicios es impropio, porque viola el principio de igualdad reconocido jurisprudencialmente, constitucionalmente, con lo que se llama, presidente, el contrato realidad. Ustedes son discriminados. Yo no sé cómo son las defensas que ustedes hacen, pero las de sus derechos están muy mal. La verdad, no tienen seguridad social, la verdad, no tienen ningún tipo de emolumento que sea equivalente a las personas que prestan un servicio análogo, es decir, rama judicial, procuraduría y Fiscalía General de la Nación. Ustedes son Ministerio Público también, y hay una cláusula constitucional que equipara al Ministerio Público con el salario y emolumento de los jueces donde laboran. Entonces esa discriminación, senador Robledo, me parece absolutamente inicua, inconstitucional, y lo más grave es que esa discriminación está contenida en 2 leyes de la República, de tal manera que es muy fuerte la situación que yo observo. Además de la violación de los derechos de los defensores, promotores de los derechos fundamentales, hay un sistema de ingreso al servicio que es típico de la función pública en carrera administrativa. Hay una desviación de poder, hay una absoluta traición al proceso de selección en contratación mediante el sistema de servicios. Y hay un ataque realmente a derechos fundamentales radicados en el derecho al trabajo. Aquí lo que yo veo es una acción de responsabilidad contra el Estado mientras el Estado resuelve su problema. A ustedes les han cercenado durante mucho tiempo su derecho a trabajo igual, salario igual. Hay una acción de grupo por imponer, presidente. Hay que combatir jurídicamente la convocatoria que es absolutamente desviada en su contenido y en su objeto. Nunca jamás se hace una vinculación contractual a través de una selección como la que se hace en la rama judicial o en el Ministerio Público. O sea que hay una tergiversación de los fines y de los objetivos de las facultades que tiene el defensor, por favor, y que esta audiencia sirva para que el Congreso de la República sea consciente de eso, senador Robledo.
Aquí hay una desigualdad con una cantidad de personas y están en juego los derechos fundamentales. Me tomo un minuto. Están en juego los derechos fundamentales. Yo quiero que todos ustedes sepan que este es un mal momento para los derechos fundamentales. Tan mal momento es que los defensores y promotores de los derechos fundamentales están discriminados y violentados en sus derechos esenciales. De tal manera que manos a la obra con una demanda de inconstitucionalidad frente al artículo 26 de la 941, ya. Manos a la obra con un nuevo estatuto de la Defensoría del Pueblo, ya. Manos a la obra con una reclamación judicial, ya. Manos a la obra con una acción de grupo. Ustedes son más de 4.000 personas en el país y tienen el apoyo de los compañeros de los sindicatos de la rama judicial, y tienen el apoyo de la sociedad civil, y tienen el apoyo de los sectores políticos que están vinculados con la decencia en este país. Entonces, todo está servido, la mesa está dispuesta, falta que los comensales se den cuenta que tienen todo a su favor. Muchas gracias al senador Robledo por haber invitado. Muchas gracias al doctor Gustavo Gómez. Yo quiero resaltar este asunto, o sea, esto tiene que servir para correctivos mucho más de fondos, unos que se han debido intentar desde antes. Me dice el doctor César Cía Duertas que ya están actuando en esa dirección, pues recientemente apenas están actuando. Bueno, esa es una buena noticia, pero esas cosas toca defenderlas de muchas maneras, no solo pues ante los jueces, sino exactamente, hay que hacer todo un debate político sobre esto y que el país se entere de la gravedad de lo que está ocurriendo. Bueno, a continuación tiene la palabra el doctor Francisco Maltés. Él es directivo de FECODE, de FECODE no, de la CUT, de la Central Unitaria, algo distraído, de la Central Unitaria de Trabajadores. Entonces, con mucho gusto, doctor, tiene usted la palabra. Buenos días a todos los compañeros y compañeras defensores que nos acompañan, a la audiencia. Nuestros agradecimientos en nombre de la Central Unitaria de Trabajadores al senador Robledo por esta magnífica oportunidad para que se comiencen a discutir los problemas laborales que hay en el sector estatal. Debe ser un motivo de vergüenza para el defensor del pueblo, un fuerte motivo de vergüenza, que sus trabajadores no tengan los derechos mínimos que tienen el conjunto de los trabajadores del Estado, como es el de la estabilidad laboral, el de las prestaciones sociales mínimas, el de la seguridad social. Diferentes normas desde el año 68, particularmente el decreto 2400 del año 68, la ley de contratación, las normas de carrera especiales, específicas, generales, dicen que todos los trabajadores del Estado que cumplan funciones permanentes deben de ser de planta. Y eso lo ratifican dos sentencias de la Corte, particularmente las 614 y las 171, que han sido las más renombradas en los últimos tiempos, que muestran que estas vinculaciones precarias que tienen los defensores es fundamentalmente para reducir el costo de la fuerza de trabajo y para hacer clientelismo político. Por eso en el Estado se ha venido desarrollando esa forma de clientelismo y de violación de los derechos de los trabajadores. Hay un informe de la Auditoría General de la Nación que dice que en los entes territoriales hay 474.000 trabajadores vinculados por formas precarias que cumplen funciones permanentes. Y desde la CUT añadimos que en el orden nacional hay otros 500.000. Es decir, hay cerca de 1 millón de trabajadores que cumplen funciones permanentes en el Estado, que están vinculados por formas precarias, a quienes se les burlan todos los derechos salariales, prestacionales, a la estabilidad laboral. Realizar un concurso para suplir unas plazas temporales o de contratación precaria, a uno le generan muchas dudas qué hay detrás de eso, más si estamos en una etapa preelectoral. Si estamos en una etapa preelectoral y hay un concurso donde, entre comillas, concurso donde no están claras las reglas de juego, eso puede servir para justificar despedir unos trabajadores que a través del tiempo han demostrado su idoneidad. La idoneidad de estos defensores
todos ustedes ya está demostrada cuando llevan tanto tiempo trabajando y no hay observaciones de fondo sobre su trabajo. Por eso a uno sospecha que pueden haber muchas cosas más detrás de esa convocatoria, aparte de malgastarse la plata de la entidad, que como ha dicho el defensor en varias ocasiones, no tiene los recursos suficientes. No tienen los recursos suficientes, está demostrado que ustedes son idóneos y hace un contrato que genera muchas dudas. Por eso, en nombre de la Central Unitaria de Trabajadores, nosotros creemos que hay que aplicar el principio de la primacía de la realidad que está consagrado en el artículo 53 de la Constitución, y es que ustedes ya tienen la idoneidad para permanecer en sus cargos, para permanecer laborando, solicitarle desde la CUT al defensor que suspenda esa convocatoria, que genera muchas dudas, que es una plata que se va a malgastar, y creo, senador, que sería muy importante, aprovechando esta coyuntura donde hay muchos problemas que han venido saliendo a flote en el Plan Nacional de Desarrollo, donde hay una reforma laboral, una reforma tributaria, una reforma pensional encubiertas, hacer un debate sobre la ampliación de las plantas de personal en el Estado. Y creo que sería muy importante abrir con el tema de la Defensoría del Pueblo, con los defensores, quienes merecen tener un nombramiento legal y reglamentario, ya que cumplen funciones permanentes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Como vemos, este es un problema que es mucho más general en el Estado colombiano, según dice Francisco Maltés. Yo les haría una sugerencia, que intenten ponerse en contacto con la CUT, con las organizaciones que están encabezando esta lucha, doctor. Es que aquí se necesita acumular fuerza para dar estas luchas, es un problema elemental. Entonces todos quienes estemos de acuerdo con ver qué se va a hacer con este gravísimo problema, pues aunemos esfuerzos de una u otra manera. A continuación tiene la palabra el doctor Pedro Alirio Quintero. Él es el presidente del Sindicato de Procuradores Judiciales, Procurar. Tiene la palabra, doctor. Muy buenos días a toda la audiencia, doctor Robledo, muchas gracias por abrir este espacio democrático para estos debates que interesan tanto al país. El Sindicato de Procuradores Judiciales fue constituido el pasado 5 de mayo de 2017 como una organización sindical que tiene por objeto y como principio fundante la garantía y el respeto por el mérito como factor determinante del ingreso al empleo público, y en particular en el cargo de procuradores judiciales. El Sindicato de Procuradores Judiciales, Procurar, se solidariza con los defensores públicos de Colombia como testigo de excepción de la labor que han venido cumpliendo al interior del sistema judicial. Nos hemos declarado defensores de la meritocracia, pero no de cualquier manera, sino de aquella derivada de un concurso público que conduzca a la elaboración de una lista de elegibles, integrada por las personas más idóneas, con la cual se provean empleos en el sector público. Óigase bien, empleos que permitan una vinculación con la administración pública, bien sea a través de una relación legal y reglamentaria como empleados públicos o a través de un contrato de trabajo como trabajadores oficiales. Lo que se pretende por el actual defensor del pueblo es llevar adelante un remedio de concurso, no para proveer empleos, sino para nombrar contratistas, personas con las que no se sostenga una relación laboral de carácter formal, sino vinculadas a través de un contrato que no genera vínculo laboral alguno. Qué despropósito el que quiere cometer el señor defensor del pueblo. Nuestra organización hace expresa su profunda inconformidad y desaprobación con el mal llamado proceso de selección de defensores públicos adelantado por la Defensoría del Pueblo, proceso que desde su misma concepción, desde sus mismas bases, advierte que no constituye un concurso de méritos. La vinculación de los defensores públicos se ha adelantado históricamente mediante contratación directa y se les ha vinculado para la prestación del servicio a través de contratos de prestación de servicios profesionales. Mecanismo, por demás, que desconoce y pretende eludir la vinculación laboral material que realmente tienen con la Defensoría del Pueblo. Como ya lo notaba acá un ilustre interviniente, se viola de manera flagrante el principio constitucional de primacía de la realidad sobre las formalidades. Resulta lesivo, se le propina una honda herida al patrimonio público utilizar 4.122 millones de pesos para un proceso de selección, para realizar la vinculación de los defensores públicos
mediante la celebración de contratos de prestación de servicios por el término de 1 año o a lo sumo de 2 años. Un número importante de defensores públicos lleva más de 10 y 20 años vinculados a la Defensoría del Pueblo, prestando sus servicios a los colombianos que requieren de la representación judicial. La idoneidad, como lo han resaltado acá, compromiso y la vocación de los defensores públicos está aprobada en el ejercicio de su misión. Se trata de profesionales que se han capacitado, en cuya formación incluso la entidad ha invertido importantes recursos que ahora se pretenden dilapidar a través de una convocatoria que no cuenta con justificación suficiente. El papel protagónico de los defensores públicos en el sistema judicial es reconocido por jueces y por las personas vinculadas al proceso penal. Cualquier ciudadano que se enfrente al poder punitivo del Estado sabe que cuenta con profesionales de excelsas calidades para garantizar su derecho de contradicción y defensa. Ni qué decir de los traumatismos que la mal llamada convocatoria generará al interior de los procesos penales y de la Administración de Justicia. El tránsito entre los defensores actuales y aquellos que resulten contratados con ocasión del cuestionado concurso generará parálisis en los procesos en detrimento de las garantías de los derechos de las víctimas y del mismo procesado. Ello sin mencionar la agudización del problema de hacinamiento carcelario que se producirá con el estancamiento de los procesos, así como los problemas que pueden derivarse del vencimiento de los términos, experiencia traumática que constantemente debe afrontar la Administración de Justicia como consecuencia de la terminación de los contratos de prestación de servicios de que hoy vienen siendo objeto los señores defensores públicos. A las tremendas vicisitudes por las que atraviesa la justicia se le agrega otra, paradójicamente, por la entidad que tiene a su cargo la guarda de los derechos. En un país que ha suscrito convenios internacionales en materia de trabajo decente, se somete a profesionales del derecho de comprobadas calidades a exiguas contrataciones que demeritan el ejercicio de la defensoría pública y degradan la dignidad de un protagonista de la Administración de Justicia. Por otra parte, la Defensoría del Pueblo cuenta con mecanismos de control y con un equipo de profesionales que le permiten establecer qué servidores, o como prefiere llamarlo la Defensoría, contratistas, no cumplen con las obligaciones asumidas por la institución. Por lo expuesto, es inadmisible el pobre argumento esgrimido como fundamento para malgastar los recursos públicos y realizar la convocatoria en el supuesto sentido de que se pretende contratar profesionales con formación, idoneidad y experiencia para prestar el servicio de defensoría pública. El Sindicato de Procuradores Judiciales Procurar solicita a la Defensoría del Pueblo suspender y renunciar al mal llamado proceso de selección de defensores públicos y en su lugar asumir las acciones encaminadas para que los defensores públicos sean vinculados con todas las garantías laborales a las que tienen derecho por el servicio que prestan a los ciudadanos. Finalmente, no podría terminar esta intervención sin solicitar como organización perteneciente a la Procuraduría la intervención directa del señor Procurador General de la Nación como cabeza del Ministerio Público y por contera garante de los derechos y garantías fundamentales a los cuales no pueden ser ajenos los defensores públicos. Instamos al señor Procurador a que rompa el silencio en este aspecto. Muchas gracias. Bueno, nosotros invitamos al defensor del pueblo para que estuviera en este evento. Él envía una carta diciendo que no puede estar, tenía un compromiso que no podía eludir, entonces yo le voy a pedir al doctor Andrés, bueno, y al director del Nacional de Defensoría Pública también, entonces voy a pedirle al doctor Pachón que lea unos apartes de la carta del doctor Negret. Creo que es pues mínimo en un ambiente en donde todo el mundo pueda opinar. Listo. Entonces esta es una carta que envía el defensor del pueblo. No hago parte de la defensoría ni el despacho del defensor ni nada de eso, simplemente la leo como lo decía el senador, en aras de garantizar la transparencia y que queden expuestos todos los diferentes argumentos. Es una carta que radicó el día de ayer 13 de marzo en la que señala lo siguiente: con ocasión de la invitación para asistir a la audiencia pública por la dignidad de la defensa pública colombiana, que tendrá lugar en el Congreso, me permito presentar excusas en nombre propio y del Director Nacional de Defensoría Pública ante nuestra inasistencia a tal evento debido a la proximidad de la fecha.
No obstante, y como quiera que la referida audiencia discurrirá sobre el proceso de selección de los defensores públicos, que actualmente se está ejecutando por parte de la Defensoría, comedidamente presento las siguientes claridades, para efectos de que se tenga en cuenta en esta jornada. Primero, que el proceso de selección de defensores públicos se da como consecuencia de un fallo emanado por el Tribunal Administrativo del Cauca, producto de una acción de cumplimiento en la cual se ordenó el acatamiento de los artículos 27 y 28 de la Ley 941, que atienden a la clasificación de defensores públicos y requisitos mínimos de estos respectivamente. Segundo, en cumplimiento del fallo referido, se clasificaron los defensores públicos y se establecieron los requisitos mínimos de estos, de acuerdo con cada una de las categorías definidas a través de las resoluciones 939, 1281 de 2018. Tercero, se reestructuró la prestación del Servicio Nacional de Defensoría Pública de acuerdo con las jurisdicciones, esto es, ordinaria, contencioso administrativa y penal militar. Cuarto, una vez reestructurada la prestación del Servicio Nacional de Defensoría Pública, se determinaron las cargas procesales de los defensores públicos en las diferentes defensorías del pueblo regionales, por programa, distrito, circuito e instancia judicial, lo cual permitió, conforme a dichas variables, establecer un número total de 3.632 plazas a ofertar a nivel nacional para garantizar la prestación del servicio en todo el país. Quinto, posteriormente se da apertura a un proceso de selección de defensores públicos participativo, objetivo y transparente, para lo cual se contrató a la Universidad Nacional como tercero de reconocida idoneidad en el país frente a este tipo de procesos. Sexto, todos los abogados que actualmente se encuentran inscritos ante el Consejo Superior de la Judicatura, aproximadamente 319.000, tuvieron la posibilidad de presentarse al proceso de selección de defensores públicos en condiciones de igualdad y pleno acceso. Séptimo, cifras relevantes dentro del proceso de selección. Aquí el defensor entonces señala, 958.824 personas transitaron en la página web en el lapso transcurrido entre el 15 y el 28 de enero. 16.602 personas se inscribieron en el proceso de selección de defensores públicos. Cerca de 7.000 admitidos que presentarán el próximo 31 de marzo, dice el defensor, la prueba. Octavo, el proceso de selección de defensores públicos no desnaturaliza el vínculo de los defensores públicos, ya que el artículo 26 de la Ley 941 de 2005 establece que estos se vinculan mediante contrato de prestación de servicios, lo que se traduce en que este proceso no genera derechos de carrera, dice el defensor. Noveno, la lista definitiva de resultados del proceso de selección tendrá una vigencia de 3 años, contados a partir del día siguiente de su publicación. En ese sentido, la Administración se obliga a contratar por ese término a quienes obtengan el mayor puntaje y aquellos que, habiendo superado todas las etapas del proceso, no alcancen a ocupar las plazas ofertadas, conformarán un listado de interesados durante dicho lapso. Décimo, la experiencia acreditada en litigio se constituyó en el requisito más importante exigido a los interesados en el proceso de selección de defensores públicos, exigencia que haya su fundamento en la naturaleza del servicio que obedece a la representación judicial y extrajudicial de las personas más vulnerables. 11. Se aplicarán 2 pruebas, conocimiento y competencias comportamentales, de manera simultánea en 37 ciudades del país el día 31 de marzo, jornada de la mañana. 12. Se evaluará el conocimiento con 100 preguntas originales y de autoría de la Universidad Nacional, las cuales son de absoluto conocimiento de dicho ente. 13. Se evaluarán las competencias de los profesionales en Derecho en cumplimiento de un convenio interadministrativo suscrito con el Departamento Administrativo de la Función Pública, perfiles previamente definidos por dicho ente. Confiados en que este proceso de selección que se pretende llevar a cabo redundará en beneficios para la Defensoría del Pueblo y de la comunidad,
Agradecemos de antemano su interés. Con sentimientos de respeto, firma Carlos Alfonso Negret, defensor del pueblo. Bueno, muchas gracias, doctor Pachón. A continuación tiene la palabra el doctor Ricaurte Lozada Valderrama. Él va a intervenir en representación del representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada. Siga usted, doctor. Gracias, senador Robledo. Lo primero es que lo felicito por esta audiencia. El concurso es elemental, debe hacerse es cuando uno va a ingresar a desempeñar una función, no después de que la ha desempeñado y por mucho tiempo. Juan Carlos está muy interesado en este tema, no está aquí porque está fuera del país, pero me pidió que los acompañara para expresarles algunas de las inquietudes que al respecto tenemos. El problema de la Defensoría Pública, para no ir a redundar en los argumentos serios que aquí han expuesto, debe ubicarse dentro del contexto del problema de la justicia colombiana, donde literalmente en un porcentaje demasiado elevado, pues sencillamente no hay justicia. Y si no hay justicia partiendo de las consideraciones que se hacen y se ejecutan con relación a quienes están encargados de una misión tan esencial como la de ustedes, la de defender a quienes no tienen quien los defienda, pues entonces el panorama de la justicia es demasiado desolador. Mire, senador Robledo, yo he dicho en otros escenarios una cosa de la que estoy absolutamente convencido. Los problemas de la justicia colombiana no se van a resolver si no hay un Congreso y un país realmente consciente de que debe salir de su indiferencia. Voy a poner solamente 2 o 3 ejemplos, y aquí hay un exmagistrado del Consejo de Estado. ¿Cómo es posible, siglo XXI, que tengamos unas cortes que no tienen juez real? ¿Cómo es posible que el país se trague entero el problema del cartel, bueno, de tantos carteles que hay? Pero el de la toga es aberrante. Todo hubiera podido pasar en un país como este, menos la toma del Palacio de Justicia y menos que expresidentes de una alta corte resultaran involucrados, y es un país que no reacciona, y es un gobierno que debió presentar un proyecto adecuado, no el insípido que presentó de reforma a la justicia el año pasado, y ni aún así fue aprobado. ¿Cómo es posible que frente a tanta politización de la justicia, porque es que lo que estamos viendo es que esto es parte de la politización de la justicia, el problema de ustedes, respaldado por la ley, y es parte de la politización de la justicia porque si no fuera por ello, ustedes debieran ser funcionarios públicos designados por concurso y no a través de una contratación. Entonces, aproveche, senador Robledo, usted que es de verdad un libre pensador e independiente, y aproveche esta coyuntura para ver si es que somos capaces por fin de hacer la reforma integral a la justicia que se ha aplazado por generaciones. Recuerdo que durante el gobierno de López Miquelsen en 1974 se intentó reformar 2 cosas que son vitales en Colombia. Una, la administración de justicia, y la Constitución del 91 lo que hizo fue agravar el problema. Y 2,
el problema del régimen departamental y municipal que en el 91 no se resolvió. Esta coyuntura, y Juan Carlos los va a acompañar en ella. Es más, me lo dijo públicamente un día que quiere hacer un debate en la Cámara de Representantes. Hágalo usted en el Senado y que él lo haga en la Cámara para que este problema, que es chiquitico frente a los grandes problemas que tiene la justicia colombiana, se tome en conjunto para que, si no lo puede resolver el Congreso, haya lo que necesita este país, que es una asamblea constituyente, porque la propia Corte Constitucional no ha dejado que se le ponga juez real a los magistrados. Ella tumbó la comisión de aforados que reemplazaba la comisión de acusación, que no es más que una comisión de absolución, porque si hay algo que tenga que estar separado de la política es la justicia. De modo pues que si no se hace justicia con servidores públicos como ustedes, que tienen la misión primordial de defender a los que no tienen quien los defienda, entonces, ¿en qué va a quedar el retazo de justicia que tenemos en este país? Lo felicito, senador. Muchas gracias, doctor Lozada. Él hace una serie de preguntas que cómo es posible, y todo es muy razonable. Yo voy a agregar otra, que es cómo es posible que tengamos el fiscal que tenemos. ¿Sí? ¿Cómo es posible? Bueno, a continuación tiene la palabra el doctor Freddy Machado. Gracias, senador. Él es presidente, ¿no?, de Azonal Judicial. Sí. Voy a leer un texto que se llama Equipo ganador no se cambia. Si me extiendo, si el tiempo me supera, lo publicaré en un medio virtual. El texto dice: el fútbol es un deporte de masas, es universal, y esa característica permite que su lenguaje se traslade y se use en todos los escenarios. En ese sentido, esta propuesta del Defensor del Pueblo, que atenta contra el Servicio Nacional, que es la Defensoría Pública, y que ha dado lugar a este debate, más parece un gol que nos quiere meter la entidad y sus actuales directivos. Desde luego que un gol en fuera del lugar. Sí, es un gol, es una acción dolosa, es una acción malintencionada, es una acción perversa. Y es un gol en fuera del lugar, pues no es más que una improvisación, una política equivocada y un riesgo innecesario que debe corregirse. Esto de usar el lenguaje del fútbol en las discusiones tiene para mí algunos precedentes. En efecto, alguna vez, en uno de esos pulsos entre el gobierno y Azonal Judicial, en un conflicto laboral de nunca acabar, con una lógica extraña, un negociador del gobierno me cuestionó: Machado, no todos los partidos se ganan 5-0, también es digno ganar 1-0, y se ganan los mismos 3 puntos. El negociador lo decía porque se había conseguido una reivindicación definitiva y estaban pendientes otras reivindicaciones colaterales, las que también habían motivado la protesta. En este caso, el caso de los defensores públicos, si hay una frase de fútbol que resuma lo que aquí está pasando es: equipo ganador no se cambia. Y así es. Si tenemos una nómina de defensores públicos competentes, experimentados, con oficio, probados y reprobados en el día a día, bien preparados, ¿por qué los vamos a cambiar? Es un absurdo. Insistimos, eso es improvisar, eso es despreciar la memoria histórica de la entidad, eso es jugar con su prestigio y respetar su buen nombre, más cuando esa jerarquía que han conseguido los defensores a pulso en las salas de audiencia. Este sistema penal acusatorio importado, impuesto, lleva ya varios siglos allá donde nos los trajeron, pero aquí apenas está en construcción, muchas cosas no están consolidadas. Es tan incipiente que el otro día, en el caso del fiscal de la JEP, todavía estamos discutiendo la validez de la figura del agente encubierto y del agente provocador. Esas figuras son de la esencia del sistema anglosajón. Lo cierto es una cosa: el sistema acusatorio es un sistema adversarial de partes, y en la implementación del sistema, en la estrategia de implementación, si hay alguien que han hecho un trabajo excelente en su adaptación al nuevo rol de ese esquema, son los defensores públicos. Ellos sí que han entendido lo que es un trabajo en equipo,
No sé de qué manera, y lo podemos decir tanto los jueces como los fiscales, en un país tan individualista, los defensores públicos han creado un trabajo colectivo y una mística para evaluar su quehacer. Son célebres las barras que realizan, reuniones en donde evalúan las nuevas jurisprudencias, un caso de connotación, una técnica mal empleada, la actuación equívoca de un juez de garantías, etcétera. Ese equipo, como en el fútbol, tiene un técnico al que llaman coordinador académico, y ese ejercicio, que es un complemento a su práctica profesional, los ha consolidado por compromiso, por disciplina, por profesionalismo. Un nivel tan alto de esas características es un proceso, y los procesos no se construyen de la noche a la mañana. Eso es difícil de entender para quien llega hoy a la Defensoría del Pueblo. Reformar por reformar no tiene sentido. Ahora bien, la puesta en escena del sistema, que ya se dijo, es un sistema adversarial, exige 3 roles: el juez, la fiscalía y la defensa. Son 3 roles principales. Sabemos también que interactúan intervenientes especiales en este sistema a la colombiana, pero quiero referirme a los protagonistas principales. Y es que en su momento el cambio de sistema tomó por sorpresa a quienes litigaban en materia penal. Muchos litigantes ya mayores optaron por retirarse ante lo complejo de las técnicas y otros emigraron hacia otras disciplinas. Luego, el nuevo sistema resultó un atentado contra los litigantes del área penal, a los que no se les preparó para este nuevo escenario, y el Estado, para equiparar las cargas, encontró en la Defensoría Pública un grupo selecto de servidores que, estando en ejercicio, podrían adaptarse al nuevo orden, y los preparó con esfuerzo. Por su parte, podemos decir que los defensores con dignidad, con un estilo propio, con la dinámica del litigante, con sus estrategias, con su oficio, crecieron con el sistema y dieron la talla y siguen con ese buen ritmo, dando lo mejor de sí, perfeccionando su método. No me canso de insistir en que tienen las habilidades y son los más conocedores de la técnica, como ya dije. Luego, es impresentable venir ahora por puro capricho para hacer sentir que hay un cambio de gobierno con una ruptura y menos apelando a un concepto como es el concepto tan caro del mérito. Creo que los defensores públicos merecen un mejor trato. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias al doctor Freddy Machado. La frase a mí me suena, ¿no? El equipo ganador no se cambia, ¿no? Eso tiene bastante alcance. Bueno, a continuación tiene la palabra el doctor Carlos Castro. Él es de la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo. Por favor, doctor Castro. Muchas gracias, senador Robledo, en nombre de nuestra asociación y de todos los defensores públicos, por esta oportunidad, no solamente de que usted conozca, de dirigirnos a usted para que conozca la grave crisis que atraviesa la defensa pública en Colombia, sino la Defensoría del Pueblo en general. Y lo llamamos y lo invitamos para que siga liderando desde el Senado esta defensa férrea contra la violación de los derechos que se están presentando. Sea lo primero decir a todos los asistentes que debemos desenmascarar al defensor del pueblo. Ante los medios de comunicación aparece una persona que aparenta ser noble y bondadosa, pero que a través de sus hechos, como lo hace a través de esta resolución 052 de 2019 y de la resolución 084 que la modifica, lo que muestra es su absoluto desprecio por los defensores públicos y por los trabajadores de la entidad. A lo largo de esta pequeña intervención voy a mostrar cómo el defensor del pueblo se ha dedicado durante los 2 años que lleva en su mandato a incumplir el juramento que hizo por mandato del artículo 122 de la Constitución Política, de cumplir la Constitución y defender las leyes. Todos sabemos que Colombia creó la figura del defensor del pueblo a través del Constituyente del 91, y esa misma Constitución del 91 establece como uno de los principios fundantes del Estado Social de Derecho el respeto de la dignidad humana. El defensor del pueblo parece que no conociera ni supiera qué es la dignidad humana. Para Kant decía que la dignidad humana significaba que todos los seres nacen libres e iguales y en dignidad y derechos, y que el hombre debe ser considerado como un fin en sí mismo y no como un medio para usos de otros individuos. El defensor del pueblo está
cosificando a los defensores públicos de todo el país. Los está utilizando para el servicio de sus intereses particulares y esto lo debe conocer el país. Es lamentable que un defensor del pueblo, que por mandato constitucional le corresponde velar por la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos, sea el encargado de atropellar los derechos de los trabajadores. Y él lo sabe plenamente, y aquí todo el mundo lo hemos venido expresando a través de las distintas intervenciones. La Constitución Política, además de los artículos a los que nos hemos referido, el artículo 25, que habla de un trabajo en condiciones dignas, y como decía otro de mis antecesores en la intervención, el artículo 53, que habla de la primacía de la realidad sobre la formalidad y los derechos irrenunciables a las garantías mínimas como la seguridad social, están siendo desconocidos por el defensor del pueblo. Yo dejo la inquietud y hago un llamado al señor Procurador General de la Nación y a la misma Corte Constitucional. El defensor del pueblo está desconociendo el decreto 2400 y 3074 de 1968, que son decretos leyes que debemos cumplir los servidores públicos. Y ese decreto ley, esos dos decretos leyes que fueron objeto de sentencias de constitucionalidad, prohíben la celebración de contratos de servicios para cumplir funciones permanentes de las entidades. Los defensores públicos, además de que están haciendo quedar muy en alto el nombre de la entidad, están cumpliendo funciones permanentes de la entidad, es decir, que el defensor del pueblo está incumpliendo estas leyes. Está incumpliendo la sentencia C614 de 2009 y la sentencia C171 de 2012. Y yo me pregunto y le hago la pregunta a los órganos de control y a los entes investigativos, ¿no constituye eso un fraude a resolución judicial incumplir estos mandatos que la ley lo ha dicho? ¿Y no es esta una función al tenor del artículo 277, numeral primero de la Constitución Política, que le corresponde al Procurador General de la Nación vigilar? Esta situación esa resolución es una situación atípica de contratación, no contemplada en la Ley 80 del 93 ni la Ley 1150. La Defensoría del Pueblo tiene otras situaciones apremiantes. Mire, senador Robledo, y lo invito para que esté muy al frente de esa situación. Los trabajadores de la Defensoría del Pueblo no tenemos con qué trabajar. La sede de la 55 no se ha podido terminar y queda en obra negra. ¿Por qué esos dineros no los invierte el Defensor del Pueblo en otras prioridades? En la regional de Buenaventura los trabajadores tienen que cumplir sus funciones en sillas rimas. Entonces, es lamentable que este Defensor del Pueblo, que en los 2 años, senador Robledo, que lleva ya, nunca se reúne con los trabajadores, ni siquiera para celebrar una convención colectiva. Y la carta que hoy mencionan, senador Robledo, no nos sorprende. Cada vez que hay que darle la cara al país, cada vez que hay que asistir a un tipo de debates donde se le cuestiona su pésimo desempeño como defensor del pueblo y defensor de los derechos humanos, siempre tiene una excusa. Y una prueba de ello es que en el año pasado, en febrero de 2017, mientras nos estábamos reuniendo para tocar estos temas, dijo que estaba enfermo y ese mismo día estaba firmando un convenio interadministrativo con la directora de la Función Pública. Nuestro llamado, y le excuso al moderador que me conceda 2 minutos para referirme aquí a esta carta que envía el Defensor del Pueblo donde pide excusas. Esto ya lo conocemos, no es cierto lo que dice el Defensor del Pueblo, él nunca tiene tiempo para darle la cara al país y a sus trabajadores. Eso para mí es absoluto desprecio. Pero hay otra situación, doctor Robledo, y que quiero que quede aquí públicamente. Nuestro sindicato, la gran mayoría, está integrado por defensores públicos. Y el Defensor del Pueblo, de una manera calculada con este proceso de selección, lo que busca es acabar nuestra organización sindical, porque sabe que en una situación de estas, más del 80% de las personas estarían saliendo de la entidad. Y esto lo denunciaremos ante la OIT, por el incumplimiento del defensor a estos compromisos que tiene con la comunidad internacional. Esta selección, señor senador Robledo, además, es falso lo que él dice aquí, que se tuvo en cuenta la experiencia. Eso no es cierto. Hay defensores públicos que se empeñaron como jueces de la República, como procuradores, y les contestaron
no pudieron subir sus hojas de vida, aunque nosotros no lo compartimos, que porque no llenaban los requisitos de experiencia. La plataforma no les brindó la posibilidad de que ellos presentaran unos recursos para que pudieran intervenir en estos hechos. Hay personas en situación de protección especial constitucional, madres y padres cabeza de familia. Él no los tuvo en cuenta. Y la realidad de este concurso, además de atacar nuestra organización sindical, es sacar a los defensores públicos que más tiempo llevan al servicio de la entidad. Sacarlos por la puerta de atrás, de un empujón. Personas que llevan 10, 15 y 20 años, esa es la intención del defensor del pueblo. Les agradezco, muchas gracias la oportunidad de haberme dirigido y que el país sepa que no tenemos un defensor del pueblo. Muchas gracias, doctor Carlos Castro, de la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo. A continuación tiene la palabra Luis Fernando Otálvaro, el doctor Luis Fernando Otálvaro, él es de Asonal Judicial S.I. Doctor Otálvaro. Bueno, muchas gracias, doctor Robledo, y a todos y a todas las defensores por esta oportunidad que tenemos en el día de hoy de intercambiar estas palabras de aliento, porque desde que conocimos la convocatoria realizada por el defensor del pueblo para ese concurso, nos llamó la atención varias cosas. Primero, que se realizara un concurso, un examen, como para un concurso de méritos, para proveer cargos que no eran de planta, sino por contrato que puede durar 3 meses, 4 meses, 5 meses, y ahí veíamos que indudablemente hay una excesiva, digamos, se está dando un detrimento patrimonial para el Estado, porque eso vale y eso cuesta. Segundo, porque no entendíamos por qué la Defensoría acudía al concurso de méritos y despreciaba a aquellos empleados de la Defensoría que venían cumpliendo excelente labor durante todo este tiempo y que son los que han construido la Defensoría. Nosotros en la organización y dentro de la justicia, pues conocemos el trabajo que vienen realizando y que han realizado. El compañero Freddy Machado pues es juez de circuito penal y yo me desempeño como fiscal seccional y nos toca entonces dentro de ese sistema pues tener precisamente el juez, el acusador y el defensor, es decir, es una mesa trípode que descansa sobre 3 pilares y uno de ellos están debilitándolo y es débil. Es decir, ¿cómo es posible que la Defensoría no tenga la estructura que tiene la Fiscalía General de la Nación o que tiene la rama judicial en Colombia y que sus empleados sean por contrato, que sean precarios y que se siga insistiendo en algo que nosotros venimos desde las organizaciones sindicales tratando de cerrar desde hace mucho tiempo? Y es que exista esa precariedad en el trabajo que se convierte en una burla a los derechos de los trabajadores, porque la forma en que se contrata a los empleados de la Defensoría es una forma muy precaria. Tienen que pagar su propia seguridad social, tienen que demostrar de que pagaron para poder renovarles el contrato, les dan trabajo en exceso, porque es indudable que si los fiscales y los jueces estamos congestionados, los defensores están sobrecongestionados. ¿Sí? Es imposible que un defensor tenga 400 carpetas, 450 carpetas defensas en este momento. Es imposible que haga esa labor en esas condiciones. Uno pensaría que antes había que estructurar una defensoría que tenga cuerpo, es decir, que tenga forma de hacer esa defensa en todo el país, porque también a los defensores en las grandes ciudades les dan allí los casos en los municipios y se desplazan de cuenta propia inclusive hacia allí, de manera de que esto para nosotros es supremamente grave lo que se está haciendo. Y lo bueno en este momento
digamos, lo único bueno que hizo el doctor Carlos Negret fue poner la discusión donde tiene que ser. Es decir, esto tiene que llamar la atención al país. No puede ser posible que una de los pilares esenciales en la defensa de los derechos fundamentales, como es el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, etcétera, tenga la precariedad que tenga en este momento. Y nosotros, desde la organización, cuando nos dijeron vamos a hacer público este pronunciamiento, nos pusimos a disposición, y todas nuestras fuerzas a nivel nacional, ese 29 de enero estuvimos en todas las edificaciones al servicio de los defensores, como estaremos siempre cuando sea necesario, a efectos de que el país discute y conozca las problemáticas que se tiene y lo que se ha querido por siempre en este país. Volver estas instituciones de bolsillo, instituciones politizadas, que cada vez están al servicio más de ciertos intereses de clases políticas en este país. Muchas gracias. Gracias, doctor Otálvaro. A continuación tiene la palabra el doctor Manuel Sarmiento, concejal de Bogotá, trabajó conmigo muchos años y yo sé que nos puede aportar en este evento, es abogado también. Muchas gracias, doctor Sarmiento. Gracias, senador Robledo, por su invitación a esta importante audiencia. Un saludo a todas las personas que nos acompañan y un saludo muy especial a los defensores y defensoras públicas. Y en primer lugar, manifestar que mi presencia tiene como principal propósito expresar nuestro respaldo, el de toda la bancada de la que hago parte en el Consejo del Polo Democrático Alternativo, a la lucha que ustedes vienen adelantando en contra de un enorme riesgo que existe de una gran masacre laboral contra los defensores públicos del país y además una política, una medida, un falso concurso de méritos, y reitero la palabra falsa, que implicaría también la posibilidad de que se generen unos instrumentos para la contratación a dedo de los defensores públicos y para todo un grave problema de clientelismo y politiquería. Quiero señalar la importancia de los defensores públicos y me quiero dirigir especialmente a los ciudadanos, porque los defensores públicos son los quienes garantizan el verdadero acceso a la justicia y derechos tan fundamentales como el derecho a la defensa, particularmente para las personas de escasos recursos. La institución de los defensores públicos en todos los países ha cobrado una importancia muy relevante en la medida en que hay personas en este tipo de sociedades que no tienen cómo pagar un abogado, y en esa medida es el Estado el que debe garantizar que existan abogados y abogadas que logren garantizar tanto el acceso a la justicia como el derecho a la defensa. Y esa importancia toma más relevancia en sociedades como la colombiana y como la bogotana, sociedades que están caracterizadas por un predominio de la pobreza, de la desigualdad, y en Bogotá en los últimos años se han venido endureciendo las condiciones de vida de la gente y ha venido aumentando el nivel de pobreza en los últimos 2 años por una serie de políticas tanto del gobierno nacional como del gobierno distrital. Solamente les doy este dato: en 2015 la pobreza en Bogotá, la pobreza monetaria era del 10.4%, en 2 años, en el año 2017, que es la última cifra que tenemos, esa pobreza monetaria aumentó al 12.4%. ¿Qué quiere decir esto? Que en solo 2 años hay 150.000 personas en Bogotá que ingresaron por debajo de la línea de la pobreza, que se volvieron pobres. Y en una sociedad como estas, cuando se requiere entonces que se acceda a la justicia y se tenga garantizado el derecho a la defensa para personas que no tienen cómo pagar su abogado, pues es fundamental que existan servicios como los que prestan los defensores y las defensoras públicas. Ahora, para cumplir bien esta función que le corresponde a estos funcionarios, lo primero que tienen que tener es buenas condiciones laborales. Nadie, ningún trabajador puede prestar un buen servicio si es maltratado en sus condiciones y derechos laborales. Es un poco el problema que también hemos visto con el sector de la salud. Médicos supremamente mal pagos, personal de enfermería y administrativo sin ningún tipo de garantías, y eso también incide en la calidad del servicio, y también este es un problema que se presenta o que se vuelve bastante grave en el tema de la defensoría pública. Y ustedes, los defensores del pueblo, y esto tiene que saberlo la ciudadanía, durante muchos años, décadas, han trabajado con las uñas, sin ningún tipo de garantía laboral, vinculados mediante los famosos contratos de prestación de servicios, que quiero enunciar algunos de sus problemas. En primer lugar, una inestabilidad laboral absoluta.
contratos de 2 meses, 3 meses, 6 meses. Así alguien cómo puede hacer un proyecto de vida. ¿Quién se va a meter un crédito para acceder a la vivienda si no sabe si en 6 meses va a tener trabajo o no? Sin ningún tipo de prestaciones sociales, teniendo que pagar su propia salud, su propio derecho a la pensión, sin vacaciones remuneradas, porque cuando quieran descansar entonces tienen que suspenderse el contrato, pero no les remuneran ese tiempo en que están descansando, que es un derecho básico de cualquier trabajador, y por supuesto sin que se les garantice plenamente un derecho que creo yo es el primer derecho de todo trabajador, que es el derecho a la sindicalización. En medio de esa inestabilidad laboral se acaba el contrato y si la gente está luchando, se está organizando, pues simplemente no le renuevan el contrato o no les firman otro. Y todo esto puede empeorar con el proceso que ustedes vienen denunciando, porque es un falso concurso. O sea, se presenta como si fuera un concurso de méritos, pero dentro de la misma resolución dice que esto no tiene una naturaleza de concurso de méritos y que no es obligante. Y además el defensor del pueblo en esas mismas normas que van a regular este proceso, que están regulando este proceso, dice que se podrá seguir contratando mediante prestación de servicios. Es que esto es el colmo. En lugar de resolver y formalizar bien la planta de personal y darles garantías laborales a los defensores y a las defensoras públicas, lo que va a suceder es que esto va a agravar la situación, no solamente afectando, lesionando los derechos de los defensores públicos del país, sino también afectando a los usuarios de la justicia. Una justicia que ha sido tanto golpeada por estos gobiernos tan malos y que van a terminar de golpearla con este tipo de medidas. En este sentido, resalto y reitero nuestro acompañamiento, nuestro respaldo a esta causa que es absolutamente justa y a esta lucha que ustedes están realizando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel Sarmiento. Tiene a continuación, y ya estamos terminando, tiene a continuación la palabra el doctor Luis Bernardo Díaz Gamboa, él es exdecano de Derecho de la Universidad Pedagógica. Doctor Díaz, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, honorable senador Robledo. Muchas gracias, doctor Gustavo Gómez Aranguren, con quien compartimos allí importantes tareas. A mí me corresponde hablar como exdefensor del pueblo regional y como exdecano de la Facultad de Derecho para tratar de reivindicar el gran papel que conozco y con la experiencia personal en materia académica y en materia de experiencia de los defensores y defensoras públicos. En ese sentido, debo señalar cómo indudablemente se presenta en la Defensoría Pública una serie de elementos que debemos reivindicar y que hoy son motivo de protesta en esta importante audiencia convocada, y en la cual obviamente se presentan una serie de argumentos de muchísimo peso, pero que yo quiero complementar con lo referente a la formación y a la proyección académica de los defensores y defensoras. La Defensoría Pública realiza permanentemente unas tareas en las diferentes regiones del país, que son las famosas barras de abogados. Estas barras de defensores permiten deliberar sobre la experiencia en materia del desarrollo de la práctica de acceso a la administración de justicia, en esa tarea tan noble que es la protección de ese derecho de acceso a la administración de justicia hacia los más necesitados, hacia los más débiles, personas vulnerables que requieren esta prestación, y de allí han surgido importantísimos análisis e inclusive intervenciones que han mejorado aspectos referentes a el propio tratamiento desde el punto de vista de la defensa y de otros aspectos del derecho a la justicia misma. Por eso ese intercambio que hemos tenido yo con la camiseta primero de defensor regional y después con la camiseta de decano me permite valorar en alto grado ese intercambio entre la academia, donde los defensores y defensoras también han sido profesores de nuestra facultad de Derecho y de otras facultades, aportando muchísimo a nuestros estudiantes ese peso de la experiencia en el litigio permanente, diario, como aquí han dicho, inclusive entregando sus propios recursos para sacar las fotocopias, para moverse en zonas sumamente difíciles y agrestes, zonas de alta conflictividad. Yo particularmente los visitaba en zonas de conflicto armado y allí teníamos la seguridad de encontrar un colega, un amigo
que realmente exponía inclusive su propia integridad personal, hay que decirlo con esa seguridad en lo referente a esa experiencia. Por eso esta importante audiencia debe valorar lo referente a lo que ha comentado el doctor Gustavo Gómez, en acudir a una acción por medio de las organizaciones, porque se habla de desviación de poder a través de una acción de grupo, me parece pertinente, pero también sugiero intervenir frente a la Organización Internacional del Trabajo, a la OIT, e igualmente aprovechar que el próximo lunes, por ejemplo, tenemos el Congreso Nacional de Facultades de Derecho aquí en el Auditorio Darío Echandía desde las 8 de la mañana, donde van a ir los colegios de abogados de Colombia, donde van a ir los diferentes decanos y las facultades de Derecho para hacer una interlocución entre esta importante aspiración de echar abajo este falso concurso, que no es un concurso, y desde luego reivindicar todo lo que tiene que ver con la dignidad de la Defensoría Pública. Hoy en día lo que vemos es la implantación de un criterio de deslaboralización, de precariedad laboral, muy en torno a esa globalización neoliberal imperante a nivel internacional, y como bien lo dijo Francisco Maltés, 1 millón de trabajadores ya están en esos contratos completamente precarios, donde los defensores aquí pues no tienen las posibilidades de trabajo decente. Por esa razón, la invitación es para que articulemos con la academia esta importante lucha, reivindiquemos ese trabajo de la Defensoría y desde luego cuenten con todo nuestro respaldo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Entramos ya a la fase final. Vamos a concluir con unas conclusiones muy breves que vamos a hacer. ¿Qué se me hizo esto? Vamos a hacer con el doctor César Elcías Huertas Valencia. Él va a hacer unas conclusiones. Yo hago otras muy breves y damos por terminado el manejo a la audiencia, doctor. Tiene usted la palabra. Senador Robledo, muy amable. Hoy hicimos visible un problema que se generó en el país. Hicimos visible un problema que va a causar, a partir del 1 de junio, grandes inconvenientes en la justicia colombiana. Hicimos visible un problema que va a generar a nosotros, los defensores públicos, indudablemente muchos problemas. Se nos desconoció y se nos está desconociendo. Y hoy tenemos que agradecer a esta audiencia, hoy tenemos que agradecer a esta audiencia que nos hizo visibles y que le podemos decir al país: nosotros somos defensores públicos, nosotros manejamos los intereses de las personas menos favorecidas en el país. Nosotros los defensores públicos necesitábamos este apoyo que hoy nos están dando. Gracias, doctor Robledo. Sin usted no hubiese sido posible esta audiencia. Gracias, concejal, por venir a esta audiencia. Gracias a todos los compañeros de las organizaciones sindicales. Gracias a la federación. Sin ustedes no hubiésemos sido visibles, que es lo que necesitábamos que hoy se diera. ¿Qué podemos concluir? Indudablemente que hay un proceso de selección que no es válido. Indudablemente que se quiere desconocer el conocimiento y la experiencia. Y reitero las palabras que se dijeron: el equipo ganador no se debe cambiar, no se puede cambiar. Nosotros le hemos demostrado a la Defensoría del Pueblo que somos el equipo ganador. Nosotros le hemos demostrado a la Defensoría del Pueblo que tenemos la experiencia. Le hemos demostrado a la Defensoría del Pueblo que tenemos la capacitación. Y de alguna manera se nos quiere desconocer. Pero hoy, reitero, somos visibles y el problema hasta ahora empieza. Senador, muchas gracias. Muy gentil por esta audiencia. Gracias, doctor Huertas. Bueno, voy a concluir haciendo unos comentarios muy breves. En primer término, agradecerles a todos ustedes quienes han intervenido aquí, a los presidentes de las distintas organizaciones, doctor Huertas, al doctor Gómez Aranguren, también por estar con nosotros aquí esta mañana, a la televisión del Congreso, que estuvo transmitiendo en directo, mil gracias también.
Esto que hemos hecho lo vamos a poner en la web, en internet, para que promovamos que la gente lo siga viendo, porque alguna gente seguramente no pudo verlo en directo, pero la idea es promover entre todos que esto se siga viendo, para que se sepa de qué se trata. Aparte de las cosas equivocadas que ocurren en Colombia es porque la gente ni siquiera sabe, ¿no? Porque además tenemos un país en el que son expertos para ponernos a mirar otras cosas y que estas otras no se miren. Eso sería lo primero. Lo segundo es esto. Yo voy a sacar conclusiones de dos tipos. Una muy general, que se vincula con las condiciones laborales que ustedes tienen y que han venido teniendo. Yo creo que hay aquí una especie de consenso que hay que hacer un esfuerzo por modificar eso. O sea, las leyes 941 del 2005 y 24 del 92 deben ser modificadas si queremos tener una defensoría pública como debe ser, con condiciones laborales que no sean las que se tienen. Bueno, no voy a detallar, aquí sabemos de qué estamos hablando, y eso es clave no solo para los defensores públicos, sino para la ciudadanía. Esas son cosas que en Colombia no se entienden bien. Si queremos que la ciudadanía tenga, digamos, las mejores condiciones de los servidores públicos, necesitamos que los servidores públicos sean tratados con todas las consideraciones, con el respeto a su dignidad y a las cosas como deben hacerse. Lo que ocurre con ustedes es absolutamente inaceptable, y quiero enfatizar, está así por ley. No fue que se equivocaron, no, es que lo hicieron así porque se les antojó. O sea, no fue un error que no me di cuenta, sino un propósito definido absolutamente inaceptable. Bueno, y al mismo tiempo, ya están en eso, pero hay que avanzar más. A esto le caben una serie de demandas específicas, ¿sí?, que tienen que ver con las condiciones de contratación que hoy tienen y que tienen que ver con el famoso examen que se está promoviendo. Eso es bien importante trabajarlo. Cuenten con que en mi oficina nosotros contribuimos positivamente, lo mismo que en la oficina del doctor Manuel Sarmiento. La otra conclusión que quiero sacar, brevísima también, se refiere ya específicamente a este pleito que se tiene en torno a ese examen que se está tramitando. Es importante aclarar que no es un concurso, es un examen que es una cosa de categoría diferente. En relación con esto debo empezar por señalar esto. Yo creo que la Defensoría se equivoca cuando esto no se concerta con los trabajadores, con todos ustedes y sus organizaciones. Nosotros somos unos convencidos de que las relaciones entre los patrones y los trabajadores deben consensuarse, por lo menos en estos hechos tan significativos. No se trata pues de que no puedan tomar una sola decisión sin concertarla, pero sí se trata de que cuando tiene que ver con la gente que trabaja en una institución, y más en decisiones así de graves, lo mínimo es concertar y buscar acuerdos y llegar a conclusiones que sean pues tramitadas de manera democrática. Lo segundo, y me parece un hecho bien errado en este examen, es que no se haya tenido en cuenta la experiencia específica de ustedes, ¿sí? Pues porque es que hay un hecho que es mínimo, ¿no? Ahí hay unos abogados, unos trabajadores con una experiencia importante. La experiencia no se improvisa, hay gente que le ha dedicado toda su vida este esfuerzo, y entonces esto se ha debido considerar desde el principio, primero pues como una especie de actitud de lealtad con los trabajadores, pero además buscando el acierto, buscando que la ciudadanía tenga el mejor servicio, y el mejor servicio tiene que ver con la experiencia que se tenga. La experiencia no se improvisa, en eso sin duda las cosas se plantean mal. Y en tercer término, ese examen, o como quisiera llamarse, o la mejoría que se quiera establecer, o como la quieran llamar, tiene que considerar y ser muy respetuoso de los asuntos de la estabilidad laboral. ¿Sí? Puede que por norma no sea necesario, porque tenemos unas normas inicuas, ya hemos dicho, pero es que aquí este no es solo un problema de la legalidad, sino que en Colombia hay que establecer un debate sobre la conveniencia de las cosas, porque aquí nos han metido el cuento, bueno, y ahora que andan hablando de conveniencia, cuando son las conveniencias del presidente de la República sí las tienen en cuenta, pero cuando son estas otras no. Pero nosotros sí creemos en eso y luchamos por eso. Aquí hay una serie, los llamamos derechos adquiridos, ¿sí?, aun cuando no tengan, digamos, esa argumentación estrictamente legal, pero pensamos que eso es parte del asunto y es inaceptable que eso no se haya considerado. Digamos que eso es muy brevemente como evaluamos esto que está sucediendo, ¿sí? Y ya el punto es, bueno, ¿y qué se hace? Entonces,
¿Qué se hace? En la primera idea, creo que deberíamos mirar la posibilidad de que entre todos presentemos un proyecto de ley que modifique estas leyes. Es que nos quede esto como una tarea, no tiene que ser para mañana, pero eso hay que meternos en la cabeza. Cualquiera sea la suerte de lo que pase, eso se vuelve una tarea clave. Y en segundo término, hago una propuesta, ¿no? Y se la hago al defensor del pueblo, y es que todavía se puede concertar. O sea, nunca es tarde para el diálogo, nunca es tarde para hablar, nunca es tarde para llegar a acuerdos, pero eso, por supuesto, exige que se aplace el examen. Por lo menos que se aplace el examen, para poder tener el tiempo de mirar qué se puede hacer de forma tal que a la Defensoría las cosas le salgan de la mejor manera. No es eso lo que estamos discutiendo. O sea, no estamos discutiendo si una institución debe hacer esfuerzos por mejorar la calidad de los servicios que presta, pero sí lo que decimos es, con esa teoría no se pueden pasar por la faja de otra serie de consideraciones que hay que tener en cuenta para poder resolver los problemas. Esas serían, pues, muy brevemente mis, pues, como pienso las cosas. Cuenten con que con nosotros en esta oficina, en la del concejal Manuel Sarmiento, seguiremos acompañándolos en lo que ustedes consideren, porque sabemos que esto es una lucha, y es una lucha democrática que tenemos que librar entre todos. Entonces, nuevamente, mil gracias, y mil gracias a quienes nos han visto en la televisión.